Saludos a todos, mi nombre es Rafael Riveros y en esta ocasión les traigo por parte de Teología para la Vida un vistazo al contexto histórico de la Confesión de Fe de Westminster. Pero quizá alguno de ustedes se pueda estar preguntando por qué es importante estudiar este documento, por qué es tan importante revisar esta fuente. Y bueno, les daremos unas razones por las cuales creemos en Teología para la Vida que es indispensable que la Iglesia vuelva a los documentos históricos de fe que se ha elaborado durante años, que han sido el producto de mentes brillantes, de personas piadosas y con anhelo de ver una iglesia rendida al Señor. Y bueno, la iglesia, de hecho, desde sus inicios, vio la profunda necesidad de confesar su fe a través de declaraciones cortas, concisas, claras y sobre todo, bíblicas. Esto con el fin número uno de instruir a la iglesia, a los nuevos creyentes, a los niños incluso, pero también para rebatir o argumentar en contra de las herejías que se estaban presentando en la iglesia del primer siglo. Aún más vemos cómo estas herejías llevó a la iglesia precisamente a sintetizar su fe, a ponerlo en claro en pequeñas declaraciones, a lo que nosotros hemos llamado en la historia como credos. Declaraciones de fe, declaraciones concisas y claras, sustentadas en las escrituras de lo que la iglesia cree. Y de hecho las herejías formaron gran parte o fueron de alguna manera un impulso para estas declaraciones. Algunos piensan que la declaración de fe o credo que tenemos más antiguo es el credo de los apóstoles. Sin embargo, en las escrituras mismas vemos vestigios de estas declaraciones. En el caso del Antiguo Testamento tenemos el famoso Shema Israel. Eso lo encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, que dice así: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Esto fue una declaración tan importante para los israelitas que habrían de entrar a la tierra prometida, una tierra que estaba llena de idolatría, infestada de idolatría. Los israelitas tenían que tener muy en claro a qué Dios servían y a qué Dios deberían dar honor. Por eso Dios les da estas declaraciones concisas, pero claras acerca de lo que ellos deberían de creer. El Shema Israel podríamos decir que es un credo, es una declaración para salvaguardar la fe de los israelitas, de sus hijos y del resto de las generaciones. En el Nuevo Testamento hallamos, por ejemplo, en Filipenses capítulo 2 versículo 11, la frase Jesucristo es el Señor. Y muchos comentaristas dicen que precisamente esta declaración fue muy famosa en el tiempo del Nuevo Testamento, precisamente como una confesión de fe de lo que ellos creían realmente. Una confesión más extensa quizá la tenemos en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que dice lo siguiente: E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Fin de la cita. Fueron declaraciones que marcaron a la iglesia. Fueron declaraciones que de alguna manera sirvieron para instruir a los creyentes, hemos dicho, a los nuevos creyentes, a los niños, pero también para rebatir las herejías que asediaban a la iglesia. Y como hemos dicho, el proceder de la iglesia ha sido de esta manera: dejar su testimonio grabado a través de estos grandes documentos. Uno de ellos lo tenemos como el credo de los apóstoles, que se llama credo de los apóstoles no porque lo hayan escrito los apóstoles, porque este credo surge años después. Sin embargo, es llamado así porque reúne las enseñanzas de los apóstoles de Jesucristo. Realmente ese documento, este credo, fue muy importante para la iglesia y fue de alguna manera añadida enseñanza por el Concilio de Nicea en el año 325 aproximadamente. Y justamente tenemos el credo de los apóstoles, el credo de Nicea, como documentos que fueron muy importantes para la iglesia. Y como dice Justin Holcomb, el cristianismo de hoy se ve afectado directamente
por lo que los primeros cristianos decidieron hacer y creer. Y gracias a todo lo que aconteció, surgieron estas grandes confesiones de fe. Más adelante, tenemos que hacer una diferencia aquí. Los credos son confesiones de alguna manera cortas, sencillas. Mas las confesiones de fe son más extensas y más detalladas. Son guías tanto para nuestras creencias como para mantener la unidad eclesiástica y denominacional, proveyendo un estándar doctrinal a través del cual las iglesias puedan enseñar a sus miembros. Otra vez Justin Holcomb dice lo siguiente: los credos son los límites de la fe que separan la ortodoxia de la herejía, mientras que las confesiones colorean la imagen, vinculando la teología a la vida cotidiana de muchas formas. En otras palabras, estos documentos sirven para apartarnos de la herejía, pero también para marcarnos una pauta y una guía en nuestras vidas diarias. Pero es importante dejar en claro que aunque deberíamos valorar los credos y las confesiones, debemos decir irremediablemente que estos credos y estas confesiones no son y no tienen la misma autoridad que las sagradas escrituras. Nuestra regla suprema de fe y práctica es la palabra de Dios. Y solo la palabra de Dios tiene la autoridad y el control de nuestra fe y de nuestra vida. En esto creemos, lo que hemos llamado sola escritura. Aunque las confesiones son importantes, nuestro documento, de alguna manera, por así llamarlo, son las escrituras. Y precisamente esa es la regla que rige nuestra adherencia a tal o cual confesión. Es decir, nos expondremos a la enseñanza de tales documentos en la medida que estos documentos se expongan y se sometan a la palabra de Dios. Nuestros corazones, como bien decía y dijo el reformador Martín Lutero en la Dieta de Worms, nuestros corazones están cautivos a la palabra de Dios. Poniendo un claro en esto, que los documentos históricos de nuestra fe no tienen la misma autoridad que la palabra de Dios. Sin embargo, debemos decir también que estos documentos son importantes porque reúnen, resumen de alguna manera nuestra fe, explican nuestra fe. Y nos añadiremos a estos credos o confesiones si estos encontramos que son bíblicos. Dejando claro en esto, debemos decir que dichos documentos proveen una buena guía para nuestro entendimiento sistemático y conciso de nuestra fe. Por ejemplo, para nosotros la Iglesia Reformada existen 3 documentos principales que resumen detalladamente lo que creemos, y estos son: número 1, la Confesión Belga; número 2, el Catecismo de Heidelberg; número 3, los cánonos del Sínodo de Dort, todos escritos y hechos en un determinado contexto histórico, pero que de alguna manera la Iglesia adoptó como un resumen de su fe, precisamente para unir a las iglesias, producto de la Reforma Protestante. Por ello, a estos 3 documentos se les ha llamado las 3 formas de unidad de la Iglesia Reformada. Pero también después de estos documentos surge uno cuya naturaleza y forma sintetiza, resume y compila de una manera precisa y también preciosa nuestra fe. Y nos referimos a la Confesión de Westminster, que estudiaremos a lo largo de estos programas, que aproximadamente serán 33. Pero antes de hablar más acerca de esta confesión, nos gustaría responder a la pregunta: ¿cómo se forma esta confesión? ¿Cómo se forma la confesión de fe de Westminster? Y para entender un poco acerca de su formación necesitamos entender el contexto histórico en que esta precisamente confesión se va desarrollando. Y para comprender más esto necesitamos remontarnos de alguna manera a la reforma en el país de Inglaterra. Precisamente porque es en Inglaterra donde la confesión de Westminster es elaborada. Fue Enrique VIII, de alguna manera, el nombre que sobresale en este momento, ya que de alguna manera él fue el precursor de una reforma que se llevó a cabo en Inglaterra. Por eso,
como dice Carl Truman, no podemos decir que solamente una reforma, podemos hablar de reformas en plural. Y precisamente fue Enrique VIII el que fue de alguna manera denominado el defensor de la fe por el Papa, electo en ese momento, ya que Enrique VIII fue un hombre que habló y argumentó en contra del monje Martín Lutero, que más adelante se convertiría en el gran reformador alemán, ¿cierto? Y precisamente este monarca tenía de alguna manera una adherencia y un cariño, ¿cierto?, al Papa. Sin embargo, todo esto empieza a cambiar cuando él se ve en un conflicto, ya que su esposa Catalina de Aragón, que es su primera esposa de alguna manera, fue viuda de su hermano mayor, y por ende, de alguna manera el Papa decidió que este matrimonio junto con el padre del rey fuera llevado a cabo para dejar la descendencia a su hermano mayor. Sin embargo, esto ocasionó muchos conflictos, ya que Catalina no le podía dar hijos varones que le sucedieran en el trono. Por lo tanto, su matrimonio empieza a colapsar, y en escena aparece una joven que capta la atención totalmente de Enrique VIII, y me refiero a Ana Bolena, que de alguna manera fue su segunda esposa. Y bueno, Ana Bolena, siendo una joven muy astuta, le pide a Enrique VIII que deje a su esposa, Catalina de Aragón. Enrique hace todo lo que puede para anular dicho matrimonio. Va con el Papa en ese tiempo electo, que era Clemente VII, y busca precisamente anular dicho matrimonio. El Papa simplemente dice: no puedo, ya que Catalina, la primera esposa de Enrique VIII, era la mismísima tía de Carlos I, rey de España y del Imperio Romano Germánico. Así que el Papa no tenía opción, no podía decidir, simplemente rechazó la petición de Enrique VIII. Esto ocasionó que fuera ayudado Enrique VIII por un protestante y otros para la anulación de dicho matrimonio. Pero de alguna manera esto no tuvo éxito, ya que a pesar de que fue anulado su matrimonio, lamentablemente Ana Bolena tampoco le pudo dar justamente un heredero que fuera varón, sino que fue hasta su tercera esposa, Jane Seymour, que por fin le dio al esperado descendiente varón, que fue conocido como Edward VI. Bueno, en su reinado, realmente la reforma protestante empezó a florecer. Y tenemos que hacer una pausa aquí, ya que tenemos que decir que la reforma en Inglaterra no fue comenzada de una manera muy santa, con motivaciones muy puras, ya que esta pelea que tiene Enrique VIII con el papado provoca que Enrique VIII e Inglaterra se separen del gobierno del Papa, de alguna manera que ya no se sometan a su poderío, a su autoridad, lo que ocasiona una separación entre Inglaterra y el papado, resultando en lo que hoy conocemos como la Iglesia Anglicana, mayormente de corte calvinista o reformada. Sin embargo, es todo este proceso el que lleva a una reforma al país de Inglaterra, no por las motivaciones más santas, pero de alguna manera Dios estaba trabajando en este momento, y cuando precisamente Edward VI llega al poder, la reforma empezó a prosperar, y podemos decir que el punto más brillante de la reforma inglesa bajo Edward VI o Eduardo VI fue la composición de lo que conocemos como los 42 artículos de la Iglesia Anglicana, escrito normalmente o mayormente por Thomas Cranmer, en aquel tiempo el arzobispo de Canterbury, que era de corte calvinista. Precisamente estos 42 artículos más adelante son resumidos en 39, y son artículos que la Iglesia Anglicana aún hoy en día sostiene y abraza como su confesión de fe. Después del reinado de Enrique VI, terminó el avance de la reforma en Inglaterra, ya que ascendió la hija de Catalina de Aragón, la primera esposa precisamente de Enrique VIII, María I, quien fue conocida en la historia como Bloody Mary, María la Sangrienta. Y este sobrenombre no fue en vano, ya que al saber todo lo que había sucedido con su madre y cómo esta fue repudiada por Enrique al buscar la anulación de su matrimonio, y ayudado por algunos protestantes, el resentimiento y el odio gobernaron el corazón de esta nueva reina, María I, resultando
en cientos de puritanos, protestantes, exiliados, perseguidos y hasta martirizados. María estaba determinada a retornar el romanismo precisamente a Inglaterra y unió todas sus fuerzas para hacer eso. ¿Y cuál fue el resultado de este esfuerzo de María I? Bueno, resultó en 280 ministros torturados, masacrados, martirizados. Entre ellos, muy importantes como Thomas Cranmer, que fue una figura elemental en el reinado y en la reforma de Inglaterra en los primeros años. John Hopper, que también fue una persona ilustre, como Hugh Latimer o Nicholas Ridley. También fueron personas muy importantes, pero martirizadas bajo el reinado de Bloody Mary. Pero como hemos dicho, muchos protestantes fueron exiliados, tuvieron que huir debido a la gran persecución a ciudades como Estrasburgo, Zúrich, Basilea y otros lugares de Suiza. Pero más tarde estos exiliados volvieron a las Islas Británicas. Entre ellos se encontraba el gran reformador John Knox, que podríamos hablar de él en otro programa completamente distinto. Estos, al volver a las Islas Británicas, trajeron ideas aún más reforzadas acerca de la reforma protestante, ya que en los países donde ellos fueron exiliados estudiaron bajo los pies de muchos reformadores. Esto trajo de alguna manera una fuerza mayor en las ideas de estos exiliados y regresaron a Inglaterra con un deseo más fuerte de reformar a la iglesia. Y en este punto podemos decir, como J.B. Fesco dice, en muchos aspectos la persecución de María tuvo el efecto opuesto sobre la reforma inglesa de lo que ella pretendía, porque la fortaleció, la hizo más fuerte. Fin de la cita. Pero después de este corto y muy sangriento reinado de María I, la sucedió Isabel I, Isabel, la hija de Enrique VIII, producto de su segundo matrimonio con Ana Bolena. Esta Isabel fue de alguna manera instruida bajo la tutela de la sexta esposa de su padre Enrique VIII, pero esta sexta esposa tenía una peculiaridad. Esta sexta esposa había sido educada y era una persona con una fe protestante, cosa que influyó de alguna manera mucho en Isabel I, y realmente esto ayudó a que la reforma floreciera en este país. Y como podemos notar hasta ahora, la reforma en Inglaterra dependió gran parte de la ascensión o incluso de la muerte de muchos monarcas. La política y la religión estaban entrelazadas. Y como también dice J.B. Fesco en otra parte, no podemos decir que la reforma de Inglaterra realmente creció solo por la predicación de los puritanos. Tenemos que decir que la política jugó gran parte en este asunto. Pero también podemos decir que sin duda el monarca del universo estaba de alguna manera controlando cada evento. Pues en un sentido muy real e indiscutible, la historia de la humanidad es la historia de Dios. A pesar de todos los movimientos, a pesar de todas las masacres, a pesar de todo lo que había sucedido en el reino, la reforma y la obra de Dios estaba avanzando. Mientras muchos monarcas como María I buscaron de alguna manera la desaparición de la fe protestante, Dios preservaba un remanente justamente. Y los monarcas estaban en las manos de Dios. Y tras la muerte de Isabel I en 1603, su sobrino, hasta el momento rey Jacobo VI de Escocia, fue el sucesor a la corona de Inglaterra. Con el ascenso al trono de este rey, Jacobo o Jaime, como le quieran traducir, se unificaron las coronas de Inglaterra, Irlanda y Escocia, llamada como la Union of Crowns. A pesar de ser países distintos, ahora ya compartían un mismo monarca.
y lamentablemente su reinado estuvo gobernado por el absolutismo, lo que trajo distintos problemas con el parlamento inglés, que estaba formado por personas mayormente con una fe reformada o protestante. Estaban muy influenciadas por el puritanismo en ese tiempo, y los puritanos era un sector de la población de Inglaterra que se añadía mayormente a la iglesia anglicana, pero que buscaba una mayor purificación de la iglesia, ya que ellos pensaban que aún la iglesia anglicana tenía muchos vestigios, muchos restos de romanismo. Es en 1611 cuando este rey Jacobo VI y Jacobo I de Inglaterra publicó una nueva traducción de la Biblia llamada la Biblia King James Version, la Biblia, la versión autorizada, que de hecho hoy ocupa un gran lugar en muchas iglesias y que sentó las bases para el idioma inglés que conocemos hoy en día. De hecho, muchas frases en inglés provienen de o son fruto de esta traducción tan excelente que se hizo en 1611 por mandato de Jacobo VI o Jacobo I en Inglaterra. Después de su muerte, de la muerte de Jacobo VI, su hijo Carlos I asciende al trono. Pero este rey decidió casarse con una princesa francesa, pero de religión católica, lo que ocasionó un gran disgusto a la iglesia de Inglaterra, a la iglesia anglicana, especialmente a los puritanos, que con este matrimonio veían de alguna manera amenazada su comodidad y sobre todas las cosas veían la amenaza de que Inglaterra se volviera nuevamente al romanismo. Fue Carlos I quien se enfrentó a diversas guerras contra España y Francia, pero el parlamento inglés, que era convocado normalmente por el rey, rechazó ayudarle de alguna manera económica. De modo que tuvo que buscar Carlos I sus propios medios para solventar sus gastos y sus conflictos bélicos. Y en respuesta a este gran enojo que tenía Carlos I con el parlamento, decidió disolverlo en el año 1625 y recaudó dinero trayendo impuestos muy grandes a los ciudadanos, lo que ocasionó y acrecentó el disgusto. De hecho, si tú eras un ciudadano inglés y no querías apoyar al rey Carlos I en este caso, tú tenías que ir a prisión sin tener un juicio previo. Era el castigo. Le sucedieron justamente 11 años de profunda tiranía. De hecho, estos 11 años se les conoce como los años tiranos de Carlos I. Pues, igual que su padre, Carlos I seguía gobernando de una manera absolutista. Pero justamente debido a este disgusto se desató una lucha entre la corona y el parlamento que, como hemos dicho, se reunía cada vez que el rey deseaba. Y esto ocasionó que se levantara una guerra civil que se llevó a cabo entre los años 1642 y 1651, hasta que en 1649 Carlos I fue juzgado por alta traición a la nación y fue decapitado, cosa que no había sucedido ni sucedió después entre la monarquía inglesa. Y fue precisamente Oliver Cromwell, que de alguna manera fue un líder muy importante en la guerra civil, aliado obviamente del parlamento, y que por lo tanto fue nombrado Lord Protector de Inglaterra, permitió que al ser ejecutado Carlos I y ser decapitado, como hemos dicho, su cuerpo fuera enterrado junto a su cabeza, junto a su tronco, de alguna manera muriendo y siendo sepultado como un rey, una muerte digna de un rey. El resultado de esta victoria del parlamento fue que la monarquía absolutista inglesa fuera sustituida por un gobierno republicano llamado la Commonwealth of England, o podemos decir la Mancomunidad de Inglaterra. Y fue precisamente en este contexto histórico que acabamos de decir, es que esta confesión de fe fue elaborada, ya que el parlamento entre estas guerras civiles necesitaba la ayuda de Escocia. Así que con el fin de resistir a una restricción religiosa por parte de los escoceses, hicieron que se firmara el convenio y liga solemne entre los reinos de Inglaterra y Escocia. Este convenio
y liga solemne, firmado por la Asamblea General de Escocia, el Parlamento inglés y la Asamblea de Westminster, obligaba a los Reinos Unidos a hacer lo posible para conservar la religión reformada en Escocia en su doctrina, culto, disciplina y gobierno. Esta asamblea se reunió, como hemos dicho en un video anterior, desde el 1 de julio de 1643 a febrero 23 de 1648, produciendo varios documentos, como el Catecismo Mayor y Menor de Westminster, que se divide en preguntas y respuestas cortas normalmente, el mayor para los adultos y el menor para enseñanza de los niños. Y también se produjo la Confesión de Fe de Westminster, y se llama así porque se reunieron en la abadía de Westminster, y justamente es esta confesión que estudiaremos durante todos estos programas. Estudiaremos cada capítulo de esta confesión, trataremos de ser de alguna manera lo más claros, lo más expositivos en cuanto a este tema. Así que no se pierdan los siguientes programas. Y quisiera terminar viendo cómo la providencia de Dios dirigió y controló todo este proceso. Como dice el doctor Justo González, un gran historiador, un gran y amado hermano en la fe, dice: los personajes más importantes en la Inglaterra en lo que se refiere a asuntos religiosos no fueron los reformadores mismos, sino los monarcas a quienes sirvieron o a quienes se enfrentaron, a veces hasta la muerte. Precisamente fue a pesar de estos hechos tan sangrientos en muchas partes, pero a la vez tan florecientes y tan buenos para la iglesia reformada en otros periodos, Dios estaba controlando el curso de la historia. El fin de la Confesión de Westminster fue meramente o principalmente político. Sin embargo, aunque falló en su cometido político, trascendió en su propósito, de tal manera que hoy tenemos una confesión tan precisa, tan hermosa, y que la iglesia reformada abraza, enseña y se instruye. Así que, mis hermanos, sean bienvenidos a los siguientes programas. Será un privilegio totalmente estar con ustedes en sus hogares, donde quiera que se encuentren, escuchando y aprendiendo más acerca de este importante documento de fe, mis hermanos. Por el momento es todo. Les mando un saludo y un caluroso abrazo. Que el Señor les bendiga. Hasta la próxima.